de engramado en lo que a deporte se refiere. Otras de los objetivos es mejorar las condiciones físico-químicas y biológicas. Obviamente, al aplicar la arena, esta arena debe ser sin estructura, va a mejorar lo que es la porosidad del suelo, mejorando obviamente las condiciones físicas del mismo e igualmente hace una mejoría en el coloide del suelo, mejorando aún más lo que es el intercambio catiónico. Incentiva además la actividad biológica o microbiológica para lo que es la desintegración de la materia orgánica. Dentro del perfil de grama, el perfil superior que es el perfil superior del touch o colchón. Allí hay una actividad microbiana que hace que algunas partes del green o del touch se vayan diluyendo hacia materia orgánica, descomponiendo hacia materia orgánica. Mejora la calidad de la rodadura de la pelota, puesto que se utilizan arenas medias. Estas arenas medias van a ir cubriendo todo el microrrelieve dentro de la superficie del césped y obviamente vamos a tener una superficie mucho más pareja, haciendo que la bola ruede de manera mucho más uniforme. Otro de los objetivos es reducir la compactación en el perfil de suelo de la grama conjunto con la labor de aireación. En ocasiones se puede utilizar esta labor de arenado en conjunto con la aireación del suelo del tipo coring o una aireación hueca para sacar o extraer los núcleos del suelo y descompactarlos. En algunos casos se pueden hacer arenados sin que esté asociado a esta aireación. Obviamente, los suelos que se van a utilizar para estos arenados son suelos sin estructuras, básicamente arenosos, con muy bajo porcentaje o ningún porcentaje de materia orgánica, en muchos de estos casos suelos silíceos, que van a disminuir a la larga lo que es la compactación de este suelo y mucho más cuando se asocia con las aireaciones. Otra de las funciones que tiene este arenado en la superficie del césped es proteger las coronas en los puntos meristemáticos. ¿Qué hace la arena? Va bajando de forma tal de la parte foliar hasta llegar hasta las coronas, protegiendo a las mismas de cortes agresivos y de las partes apicales o meristemáticas, que son puntos de crecimiento para la regeneración del césped. Al protegerse esto, obviamente se evita lo que son los scalping o pelados en algunas superficies, como en el caso del green. Promueven además el desarrollo de raíces sanas y profundas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de suelos más porosos, de arenas sin estructura, donde la capacidad de raíz de poder penetrar más profundamente debe ser mayor e induce además a lo que es el crecimiento de raíces nuevas. Aumenta además la población de microorganismos beneficiosos para ir degradando lo que es la materia orgánica, irla diluyendo en todo lo que es el perfil de suelo. Vamos a hablarle ahora sobre los tipos de arenados para green según la cantidad de arena aplicada. Dentro de los tipos tenemos ligeros y pesados. Aquí en la diapositiva estamos hablando de ligeros y pesados, pero también hablamos de algunos arenados que son medios. ¿De qué trata el arenado ligero? Se aplica en pequeñas cantidades, pero con frecuencia alta, con frecuencia muy recurrente dentro de la superficie. ¿Qué busca esto? Mayor firmeza sobre el green, tener superficies en óptimas condiciones y mejorar lo que es la rodadura de la pelota sobre la superficie del green. Las frecuencias pueden variar desde aplicaciones semanales hasta aplicaciones mensuales. Mientras mayor es la frecuencia, más delgada es la lámina a aplicar. Y estas láminas o estas cantidades o dosis de aplicaciones de materia de arena van desde 2 toneladas hasta 9 toneladas
cuando se refiere a un top dressing o un arenado ligero. E igualmente tenemos el arenado pesado, que en el arenado pesado disminuyen las frecuencias de aplicaciones de arena, pero aumentan las cantidades de la misma sobre la superficie. Estas pueden realizarse de 2 a 4 veces al año, ¿verdad? Y en algunos momentos asociarse con las labores de aireación. Normalmente, cuando se hacen las aireaciones, cuando se producen los arenados más pesados o los medios. Los ligeros normalmente pueden estar asociados a un verticot o pueden aplicarse sencillamente sobre la superficie tal cual como está, sin asociarse con otra práctica cultural. Estas aplicaciones pueden ir desde 36 toneladas hasta 64 toneladas por hectárea. De todas maneras, lo vamos a ver ahora en la tabla que sigue en detalle cómo se puede hacer la distribución de cada una de estos arenados, ¿verdad? Bueno, voy a hacer acá en mi parte un acercamiento. Podemos tener para los arenados ligeros volúmenes expresados en milímetros, pero para efectos más prácticos y para que pueda ser entendido de la mejor manera, les voy a referirme en cuanto a volúmenes a metros cúbicos por hectárea. Hablamos de arenados ligeros desde 1.5 a 6.1 metros cúbicos por hectárea. Hablamos de arenados medios entre 9.1 a 24.4 metros cúbicos por hectárea. Pesado entre 30.5 a 42 metros cúbicos por hectárea. Y hablamos de arenado extra pesado cuando aplicamos 64 a 128 toneladas metros cúbicos por hectárea, y esto normalmente tiende a ocurrir cuando existen problemas fuertes de acolchonamiento y que también hace mucho tiempo que no se realizan trabajos o labores culturales sobre esta superficie. Entonces se hacen labores de arenado para nivelar y corregir muchos problemas de colchón que pueden estar existiendo sobre esta superficie. Cuando aplicamos ligero, obviamente existe una programación de aplicaciones continuas o recurrentes como tal. Bien, pasamos a la lámina que sigue y le hablamos entonces sobre la utilización de la arena. ¿Cuál es la mejor forma como nosotros podemos aplicar la arena sobre estas superficies? Se recomienda que estas arenas deben ser almacenadas preferiblemente bajo techo. Los campos de golf que tengan silo y que puedan almacenar estas arenas para que puedan mantenerse secas, y en algunos casos, si no es posible y no se maneja de volúmenes tan grandes, se pueden también almacenar en sacos y colocarse sobre lugares secos y frescos. ¿Por qué se debe aplicar la arena de forma seca? Porque esta se puede distribuir de forma más homogénea, se puede esparcir con más facilidad y puede penetrar dentro de lo que son el área foliar hasta llegar a las coronas y lo que es el colchón con mucha más facilidad. El rendimiento y el performance de estas arenas secas va a ser mucho mayor que con las arenas húmedas que se van a quedar en la superficie. Estas arenas, una vez aplicadas sobre la superficie, se debe pasar una malla o alfombra o cepillo para poder ir incorporándola dentro del perfil del suelo o dentro de la parte donde se encuentra por debajo de la hoja y que llegue a la parte del touch. Si la arena está húmeda, va a costar mucho más esta actividad. Le voy a hablar ahora sobre algo muy importante que tiene que ver por qué mueren las plantas o los céspedes sobre la superficie de la grama o de los greens. Bueno, aquí quiero detenerme un poco y quiero hacerle referencia a la presentación que hizo Salomón antes de ayer, donde él hablaba sobre las diferentes formas de construir los greens. Él conversaba en ese momento sobre las construcciones de greens push-up, hablaba igualmente sobre los greens California y principalmente sobre los greens Ultra. Obviamente, cuando nosotros
nos regresamos dentro de la historia de los campos de golf en Venezuela, que la mayoría data de hace 50 años aproximadamente, nos vamos a encontrar que la mayor parte de los greens construidos desde entonces son greens push-up. ¿Qué significa esto? Que no tenemos en el perfil de suelo la mejor o la mayor calidad de construcción. Obviamente, cuando nosotros estamos hablando de greens construidos hace 50, 40, 30 años, hoy día se pasan las penurias por todos los problemas que se están generando sobre los greens de campos de golf de la manera como fueron construidos, porque más o menos ese es el tiempo de vida útil que debía tener un green construido con las normas UCA, y resulta que es un green construido tipo push-up que no son las mejores de las condiciones y todavía permanecen en funcionamiento dentro de los campos de golf de Venezuela. Obviamente todo eso va a generar muchos problemas. Algunos de los greens que fueron cambiados más recientemente fueron en el Maracaibo Country Club, manejando un poco más el esquema de un green tipo California. Entonces, ¿qué ocurre los greens tipo push-up? Allí vamos a tener dentro del perfil un suelo natural. ¿Qué ocurre con estos suelos naturales? Normalmente pueden tener un alto contenido de arcilla, lo cual hace que contengan una mayor cantidad de microporos, lo que dificulta ampliamente la permeabilidad dentro del perfil de green. Además que estos greens no tienen drenaje. Cuando se presentan las épocas de lluvia y cuando existe una alta incidencia de lluvia, bueno, se presentan grandes problemas fungosos sobre la superficie de green, puesto que estos no drenan adecuadamente. Vemos normalmente el problema reflejado en la grama, pero el problema no es de la grama per se, el problema se está generando en la parte interna, puesto que fueron greens que no fueron construidos con las mejores normas, con las normas más modernas, tal cual es el caso de los greens UCRA. Entonces, voy a hacer referencia a algunos gráficos que hacía Salomón también, que mostró en ese entonces, donde eran unos gráficos de torta, donde él dividía las proporciones en que debía estar el oxígeno, el agua y lo que es la porosidad del suelo o el material mineral. El material mineral o la porosidad del suelo va a pasar a ser la casa donde se contiene el oxígeno y el agua, que ambos deben estar más o menos en equilibrio en aproximadamente un 25%. Esto no es fijo, eso oscila de acuerdo al grado de humedad que tenga el green en un momento determinado. En algún momento, cuando nos acercamos más a un punto de marchitez permanente, obviamente tendríamos que tener un porcentaje de oxígeno mayor al 25% y uno menor el de agua. Entonces, estos son los principales elementos que nosotros podemos tener allí dentro de ese perfil. Obviamente, ¿qué pasa con los greens push-up? Al tener altos contenidos de materia orgánica, porque no es solo altos contenidos de arcilla en el momento que fueron construidos. Recuerden que ya tenemos 30, 40, 50 años de haber construido esos greens y el nivel de materia orgánica que existe en ese perfil, que ya escapa de cualquier aireación, es mucho mayor, lo que va a hacer que la retención de humedad sobre estos perfiles sea aún mayor y los daños con el tiempo van a ser mucho más recurrentes, que se van a reflejar sobre la superficie. Cuando existen algunas precipitaciones recurrentes y altas en cualquiera de los campos de golf de Venezuela, se empiezan a presentar problemas. ¿Por qué? Porque aumentan los problemas, la proporción del 25% aumenta de agua, disminuye lo de oxígeno, obviamente eso va a tener una repercusión directa sobre las raíces del césped y a su vez se va a reflejar en la parte de lo que tiene que ver con la parte foliar. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un efecto inverso que ocurre acá, que hay excesos de agua. Cuando hay unos excesos de agua que rozan con el aguachiramiento, la planta automáticamente por protección cierra su estoma, no absorbe agua y empieza a secarse y muere. Esa es una de las causas porque muere el césped, pero no está dado por el césped per se, sino por acciones que están ocurriendo en el interior, dentro del perfil de suelo. ¿Qué otros problemas se generan? Que cuando la planta no absorbe agua,
obviamente tampoco va a absorber nutrientes. Esos nutrientes en muchos casos pueden terminar perdiéndose, lixiviándose dentro del perfil y yendo hacia la subbase o el subsuelo. Caso contrario ocurre cuando nosotros tenemos unos greens UJA recién construidos con un porcentaje de materia orgánica muy bajo, entre 3 a 4%, máximo 5%, pero que normalmente debe estar oscilando de un 3 a un 4%, entonces la velocidad de infiltración acá es mucho mayor y al ser mucho mayor, porque este no ha desarrollado aún una capa superficial que pueda servir de filtro, no existe todavía un touch desarrollado y no existe materia orgánica dentro de ese perfil, entonces vamos a tener pérdidas de agua por una velocidad de infiltración muy alta. ¿Qué problema puede ocurrir allí también? Que no se absorben los nutrientes que pueden ser aplicados mediante lo que son las fertilizaciones edáficas. En ese momento, lo recomendable es aplicar entonces fertilizaciones vía foliar para que no se puedan perder dentro del perfil. ¿Mueren las plantas por esta causa? Normalmente no tiene por qué ocurrir, por qué morir el césped. Pueden crearse algunos dry spots, puede crearse estrés dentro de lo que es en algunas partes de la superficie del green mientras este va madurando, pero el problema no se hace tan crítico como en el caso de los greens tipo push-up. Vamos a hablarle ahora entonces sobre las capas superficiales del perfil de suelo. Ok, como les mencionaba anteriormente, en la capa superior tenemos la grama, subsiguiente a la grama, que es el área foliar, tenemos el colchón, quienes conforman este colchón o touch, lo conforman lo que son las coronas, lo conforman los estolones, rizomas y raíces. Por debajo de esto, dependiendo del tipo de construcción que haya tenido ese green, podemos tener un sustrato resultante. En el caso de los push-up, prácticamente ese sustrato resultante es el sustrato original, el perfil que está más abajo en el green, de forma recurrente. Ahora, cuando tenemos uno California, se asemeja más a la imagen o un green tipo USGA, con la construcción USGA. ¿Qué es el sustrato resultante? Cuando se construye un green, normalmente, ¿qué hay ahí sobre el perfil? Las arenas que fueron seleccionadas, finas, medias y gruesas, que conforman ese perfil de suelo, también conocido como root zone. Con el tiempo, en la medida que se va madurando el green, empieza a formarse touch o colchón. Este a su vez empieza a generar materia orgánica y esta sumatoria de la materia orgánica más la estructura mineral del suelo dentro de ese perfil conforman lo que es el sustrato resultante. Adelante. Aquí pueden ver, allá fue una forma gráfica mediante un dibujo, aquí pueden ver mediante lo que es un pilón del perfil de la grama. Tenemos el tacho colchón, tenemos el sustrato resultante que mencionamos y el sustrato arenoso original, dependiendo del tipo de construcción que haya tenido ese green. Esto es relativo, de acuerdo a eso. ¿Qué es lo que se busca con el arenado? Tratar de disminuir los grosores de los colchones o del colchón o touch para que esté de una forma adecuada. ¿Qué es lo que se recomienda? Que por lo menos para superficie con un green, nosotros podamos manejar superficie que estén entre 5 milímetros a 8 milímetros. Esas serían un rango de colchón manejable ideal para una superficie de green. Y para otra superficie, Como que se fue la señal Alexi. Vamos a esperar un segundo a ver si se reintegra. Pero creo que se fue el audio. Si hay alguien que esté viendo ahí las imágenes, vamos a esperarlo. Aquí aparece como que tiene video y tiene audio, pero no,
Ya. Ahí. ¿Me escuchan? Acaba de salir, sí, acaba de salir, está afuera. ¿Se salió? Bueno, Sí. vamos a esperar unos minuticos a ver si es un problema que pueda resolver rápidamente. De todos modos, nos quedan escasos 4 minutos más o menos para concluir el tiempo de la primera etapa. Y entonces, bueno, yo me comunicaré con él. No sé si quieren que lo esperemos mejor, entendiendo que ya queda poco tiempo. Pero verdaderamente buena la charla, de verdad que es bastante interesante y sobre todo el criterio con la que ahí como que estaba buscando ingresar nuevamente sería adelante Alexis. Is that you? Lo estoy llamando por el celular a ver si... Alexis, ¿qué pasó? Estamos en Maracaibo. Ah, bueno, dale, mira, entonces seguimos por aquí. Yo no sé si ustedes Yo estoy tratando de conectar. Ok, dale, pues. Sigue tratando, pero ya quedan 2 minutos apenas. Si quieres, trata de terminar esta idea mientras ellos te están escuchando. Perfecto, no logro ver bien, sepáralo un poco más. Ok. Ok. Estamos hablando entonces de los grosores ideales que debe tener el colchón. Estamos hablando entre 5 a 8 milímetros y entre 5 a 12 milímetros para otras superficies que no son green. Sin embargo, yo ahora, más adelante, les iré a profundizar un poco más el por qué esa condición es ideal y no más o menos que eso. Yo creo que ya con esto podríamos dejarlo hasta acá y reconectar nuevamente, Salomón, si es posible. Solo quedan 2 minutos o 1 minuto. Queda 1 minuto con 18. Estamos... Ok, pasemos a la siguiente lado. Sí. Ok. Transición del colchón de materia orgánica, mayor estado de descomposición del sustrato. Aquí tenemos que ¿qué vamos a encontrar dentro de un perfil? Dentro del perfil podemos encontrar en la parte más alta del perfil lo que es el área foliar. Dentro del área foliar, en la parte subsiguiente, vamos a encontrar lo que es el colchón con material vivo y con material muerto. En la parte superficial del colchón vamos a encontrar material vivo y en la parte baja de ese colchón vamos a encontrar un material que en la mayoría está muriendo y descomponiéndose hacia materia orgánica para entonces conformar lo que es el sustrato resultante que está dentro del perfil. Obviamente, en esa misma medida que nosotros vamos profundizando por debajo del colchón, vamos a ir teniendo una mayor concentración de materia orgánica hasta llegar a partes más bajas de ese perfil, donde tendríamos un mayor estado de descomposición y una